Vamos a empezar hoy hablando sobre el concepto de la doble imposición y cuáles son los mecanismos que tiene la actual normativa tributaria para evitar el pagar una misma renta dos veces. Hablaremos de la doble imposición y diremos que tiene lugar cuando entre los resultados obtenidos, es decir, que cuando a la hora de calcular la cuenta de pérdidas y ganancias y obtener el resultado neto, que es el punto de partida en el impuesto sobre sociedades, sometemos a tributación rentas que ya han sido gravadas previamente o bien en una sociedad dentro del territorio español o bien en otra sociedad fuera del territorio español. Actualmente, la Administración tributaria tiene tres mecanismos para paliar esa doble imposición. Por un lado, se decanta por una exención en dividendos y rentas derivadas de la venta de participaciones en otras entidades y, por otro lado, practica dos deducciones, una para evitar la doble imposición jurídica internacional y otra para evitar la doble imposición económica internacional. Ahora vamos a explicar todos y cada uno de estos tres conceptos de forma más detallada. No sin antes mencionar que también se habla de doble imposición en el régimen fiscal de las cooperativas, las cuales las rentas que reciben los socios trabajadores de estas cooperativas están sometidos a una doble imposición. Por un lado, la cooperativa cuando tributa por el beneficio obtenido y por otro lado las rentas que obtienen los socios de esta cooperativa cuando reciben sus compensaciones. Ahora bien, vamos a entrar en detalle ya en la primera de los mecanismos, que es la exención de dividendos y rentas derivadas de la transmisión, es decir, de la venta de participaciones en entidades. ¿De acuerdo? En este caso, la ley se decanta por la exención, es decir, no vamos a pagar impuestos. Ahora bien, no vamos a pagar impuestos de estos dividendos o de estas rentas generadas siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Vamos a ver cuáles son estos requisitos. Por un lado, nos van a exigir que el porcentaje de participación directa o indirecta en el capital de los fondos propios de esta otra entidad sea de al menos del 5%. Es decir, si nosotros poseemos un 2%, estos dividendos que recibamos no van a estar exentos y van a tener que tributar. Se incorporarán en la cuenta de resultados y tributarán por ello. O bien nos dice, si a pesar de ser inferior al 5%, la inversión es superior a 20 millones de euros de participación directa, también cumplirá el requisito. Con lo cual nos podemos encontrar que si la participación es del 3%, pero yo tengo invertidos 25 o 30 millones de euros en esta empresa de forma directa, también cumpliría el requisito de estar exento. A su vez, nos pide adicionalmente que poseamos esta inversión de forma ininterrumpida durante un año anterior al día en que sea exigible el beneficio que se distribuya. De manera que previamente deberemos de haber dispuesto durante un año seguido de esta participación. Y, en tercer lugar, nos dice que para las entidades no residentes en territorio español se exige que al menos esta entidad fuera del territorio español haya pagado un impuesto similar al impuesto sobre sociedades de al menos un 10% del beneficio del ejercicio. Si se cumplen todos estos requisitos, estos dividendos y rentas derivadas de la transmisión estarían exentas en el impuesto de sociedades en territorio español. Este en cuanto al primero de los mecanismos. Existe un segundo mecanismo que aquí habla de deducción para evitar esa doble imposición que la llama jurídica internacional. Es el impuesto soportado por el contribuyente. ¿Por qué jurídica internacional? Hay un principio jurídico que te dice que a nivel fiscal una misma renta no puede estar tributada por varios impuestos a la vez. Con lo cual nos encontramos que si una renta tributa dos veces por el mismo impuesto, nos estamos saltando este principio jurídico. Ahora bien, esto lo intentamos paliar de alguna manera. En este caso estamos hablando de deducciones y dice
Si en la base imponible del contribuyente figuran rentas obtenidas y grabadas en el extranjero, incluidos también los paraísos fiscales, y fijaros que nos habla de rentas en general. Ahora ya no lo particulariza en dividendos, sino que habla de cualquier tipo de rentas. Nos dice que dicha sociedad podrá deducir la menor de las dos siguientes cantidades. Por un lado dirá, ¿cuál es el importe satisfecho en el extranjero por este impuesto de sociedades? Y lo compararé con la cuota inter que debería de pagar si este impuesto lo hubiera tributado en España. La menor de las dos es el que podré deducirme, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si, por ejemplo, en el extranjero pagué impuestos por valor de 35? Y aquí lo que debería haber pagado si hubiera tributado en España, el impuesto sobre sociedades me hubiera dado 30. Como tengo que deducirme la menor de, me podría deducir los 30. Ahora bien, ¿qué ocurre con estos 5 de más que he pagado en el extranjero? ¿Los pierdo? No. La normativa fiscal me dice que estos 5 de diferencia podré considerarlo como gasto fiscalmente deducible e incorporarlo en la cuenta de resultados de mi empresa. Si me encontrara que las cantidades no deducidas por insuficiencia de cuota íntegra, es decir, si yo tengo que deducirme 30, pero la cuota íntegra es de 25, no puedo deducirme más de la cuota íntegra. Me deduciría 25 y ¿qué ocurriría con el restante? Pues podría deducírmelo en los periodos impositivos siguientes hasta 10 años. Finalmente, hay una tercera opción que es la deducción para evitar la doble imposición económica internacional, es decir, el pago del impuesto, y ahora centrado única y exclusivamente en dividendos y participaciones en beneficio y además pagados por una entidad no residente en territorio español, con lo cual lo acota directamente a estos dos ámbitos. Se aplicará cuando en la base imponible se computen dividendos o participaciones en los beneficios pagados por una entidad no residente, reiteramos, en territorio español. El importe de esta deducción será el impuesto efectivamente pagado por la entidad no residente en territorio español respecto de los beneficios con cargo a los cuales se abonan los dividendos, en la cuantía correspondiente a tales dividendos, siempre que dicha cuantía se incluya en la base imponible del contribuyente. ¿Qué significa esto que hemos leído? La normativa te dice, mira, vamos a hacer una cosa. Esta renta generada vía dividendos y participaciones en los beneficios la incluyes como ingreso en tu cuenta de resultados. Y cuando hagas el impuesto de sociedades, todo lo que hayas pagado en el extranjero te lo deduces, ¿de acuerdo? Después de la cuota íntegra, con lo cual lo incorporo para la parte de ingresos y me lo deduzco por la parte pagada. Ahora bien, por un lado, considerar que este proceder es alternativo y opcional al que ya contemplábamos en el apartado A, donde decíamos que era exento, con lo cual podré escoger cualquiera de las dos opciones, la que sea más ventajosa para la empresa. Y además deberemos tener en cuenta lo siguiente, que esta deducción del apartado C, conjuntamente con la que hemos establecido en el apartado B anterior, respecto solo de los dividendos o participaciones en los beneficios, porque recordamos que en el apartado B ahí incluíamos todo tipo de rentas, pero solo cogeremos aquellas que afectan a dividendos o participaciones en los beneficios, no podrá exceder de la cuota íntegra que correspondería pagar en España, con lo cual esta es una limitación, es decir, sí, en el extranjero hemos pagado mucho dinero, lo que tú quieras, pero el límite lo tendremos en la cuota que correspondería pagar aquí en España por estas rentas, ¿de acuerdo? Y el exceso sobre dicho límite aquí sí que no tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible, tal como ocurría en el apartado P anterior. Vista la doble imposición y cómo evitarla, vamos a entrar ahora ya de lleno en las deducciones en el impuesto sobre sociedades a través de las inversiones, ¿de acuerdo? ¿Por qué se producen esas deducciones
por inversiones. El objetivo de la administración tributaria es incentivar de alguna manera determinadas políticas empresariales que se consideran en un momento dado beneficiosas para la economía de la nación. ¿De acuerdo? Con lo cual se intenta fomentar que haya inversión privada en determinados ámbitos a cambio de ¿qué? De exigirle un menor impuesto en el impuesto de sobre sociedades. De manera que es una manera de incentivar que las empresas inviertan a cambio de pagar menos impuestos. Para ello vamos a hablar de una serie de requisitos comunes a cualquier tipo de inversión, con lo cual nos vamos a encontrar, por un lado, una serie de límites a la aplicación de estas deducciones, ¿de acuerdo? Habrá límites cuantitativos en cuanto a que el importe de las deducciones aplicadas en el periodo impositivo, es decir, el conjunto de todas las deducciones por inversiones, no podrá exceder conjuntamente del 25% de la cuota íntegra, minorada esta en las deducciones por doble imposición y las bonificaciones. La normativa nos dice que ese porcentaje subirá al 50% cuando se trate de deducciones de I+D o de innovación tecnológica. También nos encontraremos límites temporales, es decir, las cantidades no deducidas podrán aplicarse respetando siempre el límite en las liquidaciones de los periodos impositivos que concluyan en los 15 años inmediatos y sucesivos. Y estos años se ampliarán a 18 de nuevo si tenemos deducciones por investigación de I+D o innovación tecnológica. A su vez, habrá requisitos de mantenimiento de la inversión, es decir, en los elementos patrimoniales afectos a estas deducciones deberán permanecer en funcionamiento durante 5 años o bien 3 si se trata de bienes muebles. O a su vez, si tuviéramos algún bien que su vida útil fuera inferior, como por ejemplo en el inmovilizado intangible, nos acogeríamos a esta vida útil inferior a 5 o 3 años. Para la aplicación de las deducciones no implementadas de años anteriores, aplicaremos un criterio FIFO, es decir, las primeras que entraron serán las primeras en salir. De manera que aquellas deducciones no aplicadas cogeremos las más antiguas y las iremos aplicando en el impuesto de sociedades hasta acercarnos a las más nuevas. Finalmente, mencionar que habrá una pérdida de deducción si en el periodo impositivo en el que se manifieste el incumplimiento de alguno de estos requisitos que hemos marcado anteriormente, el sujeto pasivo procederá a regularizar, por un lado, la situación tributaria de la sociedad con la administración tributaria y además deberá ingresar la cantidad deducida más los intereses de demora. Actualmente, la propia ley del impuesto sobre sociedades incentiva una serie de actividades, que son las 4 que estamos viendo en pantalla. Por un lado, temas de I+D e innovación tecnológica. Por otro lado, producciones cinematográficas, audiovisuales, artes escénicas, musicales, etc. Y hay 2 creaciones de empleo, una para los trabajadores discapacitados y otras por contrato de apoyo a los emprendedores. Vamos a hablar de todas y cada una de estas 4 modalidades más profundamente. No obstante, señalar que cada año las leyes de presupuestos anuales pueden recoger de manera temporal otro tipo de incentivos a la inversión para fomentar determinados eventos que pueda realizar la nación en aquel momento. Por citar algún ejemplo, tenemos aquí algunos de ellos que pueden irse empleando cada año a través de las leyes de presupuestos anuales. De manera que si en el año 2017, cuando fueron los Juegos del Mediterráneo, hubo empresas que invirtieron para que este evento pudiera tener lugar, todas esas inversiones en su momento gozaron de algún tipo de incentivo a la hora de confeccionar el impuesto sobre sociedades. Nosotros vamos a centrarnos en las 4 opciones que hemos visto y empezaremos por la primera, que es I+D e innovación tecnológica. Mencionar antes que nada que al hablar de todas las inversiones que van a venir a continuación, va a ser importante para nosotros determinar
tres variables distintas. Por un lado, la base sobre la cual vamos a aplicar la deducción. En segundo lugar, cuál va a ser el porcentaje que vamos a aplicar sobre esa base. Y en tercer lugar, tendremos que tener muy presente si existe límite a la hora de aplicar esta deducción. Con lo cual, estas tres variables nos van a aparecer constantemente. Cuando nos centramos en la I+D o innovación tecnológica, diremos que la base de la deducción será el gasto que hemos destinado a estos elementos y a todas las inversiones de inmovilizado material o intangible, excluidos los edificios y los terrenos. ¿De acuerdo? Ahora bien, tener presente que esta inversión y este gasto se deberá minorar en el importe de las subvenciones obtenidas para su financiación. Es decir, si yo invierto 100.000 euros en temas de I+D, innovación tecnológica, pero de estos 100.000 euros que yo he invertido he recibido una subvención a fondo perdido de 20.000, realmente lo que la empresa ha invertido son 80.000. Pues estos 80.000 confeccionarán la base de la deducción. El porcentaje de deducción va a depender del importe de los gastos del ejercicio en comparación con la media de los gastos realizados por el mismo concepto en los dos ejercicios anteriores. Es decir, si estoy en el año 3, voy a tener presente cuáles han sido la media de los gastos en los años 1 y 2 y en función de esta media deberé comparar. Por ejemplo, vamos a suponer que en el año 3 he invertido por valor de 125 y en el año 1 y 2 la media de los dos años es de 100. ¿De acuerdo? Entonces me dice, en I+D, cuando el gasto o la inversión sea igual o inferior a los 2 años o a la media de los 2 años anteriores, el porcentaje de deducción será del 25%, con lo cual, si lo que yo hubiera invertido este año fuera de 100 o inferior a 100, yo tendría que aplicar un porcentaje del 25%. Y nos dice, cuando sea superior, que es el ejemplo que nosotros hemos planteado, el exceso, es decir, solo el exceso sobre los gastos medios tendrá derecho a una deducción adicional del 42%. Es decir, en este caso, yo que he invertido 125, la media de los 2 años anteriores era 100, de estos 125, 100 le aplicaría un porcentaje del 25% y al exceso, a estos 25 de más, le debería aplicar un porcentaje del 42%. Cuando hablemos de innovación tecnológica, este porcentaje será del 12%, con el límite de 1 millón de euros anuales, y en conjunto las dos inversiones I+D e innovación tecnológica tendrán como límite 3 millones de euros anuales de inversión. Para el tema de las producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo, de artes escénicas y musicales, diferenciaremos dos tramos. Por un lado, las producciones cinematográficas. Y diremos que todas aquellas inversiones en producciones españolas se les aplicará un 20% al primer millón de la base de deducción y un 18% sobre el exceso. Si esas producciones cinematográficas son de producción extranjera, el porcentaje baja al 15%. Y siempre que sean los gastos realizados sean al menos de 2 millones de euros. Ahora bien, para el resto de la definición, es decir, series audiovisuales, espectáculos en vivo, de series o de artes escénicas y musicales, el porcentaje será del 20%, ¿de acuerdo? Y no podrás superar el importe de 500.000 euros por contribuyente. Para la creación de empleo para trabajadores discapacitados, la normativa plantea lo siguiente. Si una empresa contrata a un trabajador con un grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%, y esto provoca un incremento de la plantilla media en los trabajadores, gozará de una deducción de 9.000 euros fijos que descontarán a la cuota íntegra. ¿De acuerdo? Y
añade que si este grado de discapacidad es igual o superior al 65%, en lugar de 9.000 euros, podremos descontarnos directamente en la cuota íntegra 12.000 euros. ¿De acuerdo? Añade que si los trabajadores contratados que den derecho a esta deducción no se computarán a efectos de la libertad de amortización con creación de empleo. De manera que cuando hablábamos de aquellas empresas que tienen libertad de amortización, si incrementan su plantilla durante los 12 meses anteriores y la mantienen durante 24 meses adicionales, aquel beneficio en la amortización no se considera a esta persona discapacitada si gozamos de esta deducción por inversión. Y finalmente, la cuarta de las variables que incorporamos para deducción de inversiones es la creación de empleo por contrato de apoyo a los emprendedores, entendiendo aquí la palabra emprendedores no como un autónomo que crea su propio trabajo, sino como una persona que quiere trabajar y es contratada por cuenta de terceros, ¿de acuerdo? La ley nos dice que cuando contratemos a uno de estos trabajadores, tiene que cumplir unos requisitos y deberemos mantenerlo en el empleo contratado durante al menos 3 años. Y los requisitos para sus deducciones será el siguiente siempre y cuando mantengamos a este trabajador durante 3 años. Y la ley nos dice, si el contrato de trabajo se realiza con un menor de 30 años y es su primer trabajo, la deducción será de 3.000 euros. Ahora bien, si el contratado es un desempleado, el cual es beneficiario de una prestación contributiva por desempleo, es decir, que está cobrando del paro, la deducción será el 50% de la menor de las siguientes cantidades. Por un lado, miraremos cuál es la prestación por desempleo que todavía tiene pendiente de percibir, o bien las 12 próximas mensualidades. Cogeremos la menor de estas dos cantidades y le aplicaríamos el 50%. En el supuesto de que haya contratos a tiempo parcial, esta deducción lo que se hará será proporcional a la jornada de trabajo pactada a través del contrato. Vistos los 4 casos que mantiene y que nos da información la propia ley del impuesto de sociedades, vamos a hablar de algunos casos especiales de deducciones. Y nos encontramos 3 casos. El primero de ellos es la deducción por reinversión de beneficios extraordinarios, que lo encontraremos en el Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Y nos dice que los elementos susceptibles de generar renta y cuya transmisión, es decir, venta, hace posible esta deducción son, por un lado, el inmovilizado material, el inmovilizado intangible, las inversiones inmobiliarias y además los valores representativos de participación en capital que no sean inferior al 5%. La reinversión nos dice que debe realizarse en estos mismos activos, ¿de acuerdo? Tendremos un plazo de 1 a 3 años para realizar esa reinversión y el porcentaje de deducción irá en función del tipo al cual estamos tributando. De manera que si la empresa tributa al tipo general del 25%, esta deducción sería del 7%. Ahora bien, para empresas de reducida dimensión, el porcentaje sube al 12% porque hemos ido viendo que las empresas de reducida dimensión, es decir, aquellas que facturan hasta 10 millones de euros anuales, gozan de algunos privilegios a nivel fiscal con mayores incentivos. Aquí vemos uno más de ellos. Existe una limitación y es que estos activos deberán permanecer en el patrimonio de la empresa un mínimo de 5 años o bien 3 si se trata de bienes muebles. Existe un segundo caso especial que es la deducción por inversión de beneficios, también en el Real Decreto Legislativo 4/2004. Y nos dice las pymes, con lo cual lo está acotando a las pequeñas y medianas empresas y nos dirá
Estas tienen derecho a deducirse de la cuota íntegra el 10% de los beneficios del ejercicio, sin incluir el impuesto sobre sociedades, que se inviertan en elementos nuevos para la adquisición de inmovilizado material o inversiones inmobiliarias a efectos de actividades económicas. Destacar que no nos habla del inmovilizado intangible. La inversión debe realizarse en el plazo comprendido entre el inicio del periodo impositivo en que se obtienen los beneficios objeto de inversión y los 2 años posteriores, con lo cual tendré la posibilidad de el año que estoy y 2 más, 3 años para poder invertir en estos elementos nuevos de inmovilizado. Para calcular la base de la deducción, resulta de aplicar al importe de los beneficios del ejercicio sin incluir, repito, el impuesto de sociedades, un coeficiente. ¿Cómo calcularemos este coeficiente? Por la normativa fiscal nos dice que en la parte del numerador deberemos incluir los beneficios obtenidos en el ejercicio, sin incluir de nuevo la contabilización del impuesto sobre sociedades. Minorados, estos beneficios deberán ir restados por una serie de partidas. Serán por aquellas rentas o ingresos objeto de exención, como pueden ser reducciones, bonificaciones, deducciones por corrección inflacionaria para inmuebles o deducción por la doble imposición exclusivamente en la parte no sujeta a tributación. De manera que estos beneficios obtenidos deberemos restarle todas estas partidas. Y en el denominador incluiremos solo los beneficios obtenidos en el ejercicio sin incluir la contabilización del impuesto de sociedades. De ahí obtendremos una ratio que la traduciremos en porcentaje y con 2 decimales lo redondearemos por defecto. Y este porcentaje es el que utilizaremos para calcular la base de deducción. Existen 2 limitaciones importantes a esta deducción por inversión de beneficios. Por un lado, nos dice que los elementos patrimoniales deberán permanecer en funcionamiento durante 5 años y a su vez va a ser obligado dotar una reserva por inversiones por un importe igual a la base de la deducción, que será además indisponible, es decir, no vamos a poder usar de ella durante el tiempo en que los elementos patrimoniales deban permanecer en la entidad, con lo cual son estos 5 años que hemos hablado anteriormente. Esta reserva se dotará con cargo a los beneficios del ejercicio cuyo importe es objeto de inversión. Y finalmente, y el último de los casos especiales, es la deducción por donaciones, ¿de acuerdo? Cuando una empresa hace una donación a una entidad sin fines lucrativos, ¿de acuerdo? Si esa entidad sin fines lucrativos está acogida a la Ley 49/2002 del régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos, tendrá la posibilidad de deducirse un 35% de esta donación. De manera que la sociedad hace un donativo, la sociedad o la entidad que recibe este donativo, si está acogida a la Ley 49/2002, emite un certificado conforme la empresa ha hecho este donativo por este importe, y al estar acogido a la Ley 49/2002 tendrá una serie de beneficios fiscales. En este caso, una deducción del 35%. Ahora bien, la propia normativa nos dice que si en los 2 periodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran también realizado donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción, este porcentaje del 35% pasaría a ser del 40%. Las cantidades correspondientes al periodo impositivo no deducidas, es decir, que no puedo aplicarme esta deducción por falta de cuota íntegra, por ejemplo, lo podremos
a realizar en los 10 años inmediatos y sucesivos posteriores, de manera que no perderíamos este derecho. Aunque la deducción pueda absorber la totalidad de la cuota, tendremos que estar presentes a un tipo de limitación, y es que la base de esta deducción no podrá exceder del 10% de la base imponible del periodo. ¿De acuerdo? Las cantidades que excedan de este límite nos acogeremos al punto anterior y dispondremos de 10 años inmediatos y sucesivos para practicar esta deducción por donación.